¿Qué pasaría si te dijera que hay aspectos de la vida de Jesús que siguen envueltos en misterio? ¿Secretos de los que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar? La vida de Jesús es la más documentada de la historia, pero ciertos misterios y acontecimientos rara vez se mencionan en los sermones o estudios bíblicos. Estas partes ocultas de su viaje ofrecen profundas perspectivas espirituales y fascinantes revelaciones sobre el Salvador del mundo. En esta historia, descubriremos 5 misterios de la vida de Jesús que pueden sorprenderte. Desde sus años de silencio hasta detalles inexplorados de su ministerio, estas revelaciones desafían las percepciones comunes y nos ayudan a entender más sobre su misión divina. Algunos de estos misterios tienen sus raíces en las Escrituras, mientras que otros son objeto de especulaciones de teólogos basados en pistas bíblicas. Profundicemos en estos misterios poco conocidos que profundizarán su comprensión de quién era Jesús y por qué su historia todavía transforma vidas hoy. Uno de los mayores misterios que rodean la vida de Jesús es la brecha de casi 2 décadas que transcurrió entre los 12 años y el inicio de su ministerio público a los 30. Alrededor de los 30, los evangelios nos dan una visión de la infancia de Jesús en Lucas 2, 41 a 52, donde Jesús es encontrado en el templo, asombrando a los maestros religiosos con su sabiduría. Pero después de este evento, la Biblia no menciona nada sobre su vida hasta su bautismo por Juan el Bautista. Lucas 3, 21-23. Entonces, ¿qué sucedió durante estos años? ¿Por qué los evangelios no documentan lo que hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? Algunos eruditos sugieren que Jesús vivió una vida tranquila y ordinaria en Nazaret, trabajando como carpintero y preparándose para su ministerio. Marcos 6:3 se refiere a Jesús como carpintero, lo que implica que pudo haber continuado el oficio de su padre José. Otros creen que Jesús pudo haber viajado o haber pasado tiempo estudiando las Escrituras y preparándose espiritualmente para su misión. También hay textos extrabíblicos y leyendas antiguas que especulan sobre las actividades de Jesús durante este periodo. Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de la infancia de Tomás, ofrecen relatos de su niñez, pero no se consideran canónicos. Otros sugieren que pudo haber viajado a lugares como la India o Egipto durante su juventud. Aunque no hay evidencia bíblica que respalde estas afirmaciones, el misterio sigue siendo que estaba sucediendo durante esos 18 años ocultos. Cualquiera que sea la respuesta, sabemos que cuando Jesús emergió, estaba completamente preparado para comenzar su ministerio que sacudió la tierra. Lucas 2:52 nos dice que durante este tiempo Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia ante Dios y los hombres, lo que indica que incluso en silencio, Dios estaba trabajando para dar forma al Salvador del mundo. ¿Por qué esperó Jesús hasta los 30 años para comenzar su ministerio? Este es otro misterio fascinante. En una cultura en la que los jóvenes podían ser considerados adultos desde la adolescencia, ¿por qué Jesús decidió esperar hasta los 30 años para cumplir su misión? La edad de 30 años tenía un significado importante en la cultura judía. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes comenzaban su servicio a los 30 años, y el rey David también tenía 30 años cuando se convirtió en rey. 2 Samuel 5-4. Esta edad se consideraba el punto en el que un hombre era lo suficientemente maduro para asumir importantes responsabilidades espirituales y de liderazgo. Al comenzar su ministerio a los 30 años, Jesús no solo estaba cumpliendo con las expectativas culturales, sino que también se posicionó en línea con los precedentes del Antiguo Testamento. Su papel como profeta, sacerdote y rey refleja a quienes vinieron antes que él, lo que subraya que Jesús fue el cumplimiento de la profecía y la ley. Además, la demora en el ministerio público de Jesús podría haber sido parte del tiempo perfecto de Dios. Gálatas 4:4 dice, «Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley». Cada momento de la vida de Jesús estuvo alineado con el plan divino de Dios, y el hecho de que comenzara su ministerio a los 30 años aseguró que todo, desde sus milagros hasta su crucifixión, ocurriera de acuerdo con el cronograma de Dios para la redención de la humanidad. Aunque Jesús nació en una familia, hay mucho que no sabemos sobre su relación con sus hermanos y padres. Según Marcos 6:3, Jesús tenía hermanos y hermanas, pero se dice muy poco sobre su interacción con ellos, en particular durante su ministerio. Uno de los momentos más desconcertantes se encuentra en Juan 7:5, donde dice, «Porque ni siquiera sus propios hermanos creían en él». ¿Cómo es que la propia familia de Jesús, la gente que creció con él, fue testigo de sus milagros y escuchó sus enseñanzas, no entendió ni aceptó plenamente su misión divina?
Santiago, uno de los hermanos de Jesús, no llegó a la fe hasta después de la resurrección. Sin embargo, llegó a convertirse en un líder clave en la iglesia primitiva. Santiago 1:1 Esto plantea una pregunta convincente. ¿Cuál era la dinámica familiar durante el ministerio de Jesús y cómo conciliaron sus parientes sus dudas iniciales con respecto a su verdadera identidad? También vemos destellos de tensión entre Jesús y su madre María durante su ministerio en Juan 2. En la boda de Caná, María anima a Jesús a realizar su primer milagro. Jesús responde con una declaración misteriosa: «Mujer, ¿por qué me involucras? Mi hora aún no ha llegado». Juan 2:4 Aunque Jesús finalmente convierte el agua en vino, su respuesta indica que tal vez ni siquiera su familia haya comprendido plenamente el momento y el propósito de su misión divina. Estos atisbos de la vida familiar de Jesús revelan la naturaleza compleja de sus relaciones. Incluso aquellos más cercanos a él a veces tuvieron dificultades para comprender su misión y divinidad, un recordatorio de que la fe requiere revelación espiritual, no solo proximidad física. Uno de los milagros más famosos de Jesús fue caminar sobre el agua, registrado en Mateo 14:22-33. Si bien esto a menudo se considera una demostración de su poder divino sobre la naturaleza. Algunos teólogos creen que detrás de este milagro hay un significado espiritual más profundo que a menudo pasa desapercibido. En la tradición judía, el mar solía estar asociado con el caos y el mal. Por ejemplo, en Génesis 1, Dios pone orden en el caos de las aguas. En todo el Antiguo Testamento, el mar se considera un símbolo de fuerzas incontrolables y, a menudo, representa poderes desconocidos o demoníacos. Al caminar sobre el agua, Jesús estaba haciendo más que desafiar las leyes de la física. Estaba demostrando su autoridad sobre el caos y el mal. Estaba afirmando que él, como Hijo de Dios, tenía control absoluto sobre las fuerzas de la oscuridad y las aguas turbulentas que amenazaban a sus discípulos. Además, el llamado de Jesús a Pedro para que saliera de la barca y caminara sobre el agua con él añade otra capa de significado. Cuando la fe de Pedro flaquea y comienza a hundirse, Jesús se acerca para salvarlo, enseñándonos que la fe es necesaria para superar las tormentas de la vida. El milagro no se trató solo de que Jesús caminara sobre el agua, sino del poder de la fe para trascender el miedo y la incertidumbre. Esta interpretación más profunda del acontecimiento sugiere que los milagros de Jesús a menudo transmitían mensajes simbólicos sobre su autoridad sobre los reinos físico y espiritual. Uno de los acontecimientos más misteriosos en la vida de Jesús es la transfiguración. Mateo 17:1-8, Marcos 9:2-8, Lucas 9:9-28 horas y 36 minutos. En este acontecimiento, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta donde se transfiguró. Ante ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvían de una blancura resplandeciente. Entonces aparecieron Moisés y Elías y hablaron con Jesús. Y se oyó una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo, a quien amo. Con él estoy muy complacido. Escuchémoslo». ¿Qué sucedió exactamente en la montaña durante la transfiguración? ¿Fue simplemente un momento de revelación divina? ¿O podría ser un atisbo de la eternidad? Muchos teólogos creen que la transfiguración dio a los discípulos una visión anticipada del estado glorificado de Jesús, la forma que adoptaría después de su resurrección y ascensión. La presencia de Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, simboliza el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. La transfiguración también señala el futuro retorno de Cristo en gloria. El resplandor resplandeciente de Jesús prefigura el momento en que vendrá de nuevo con poder y todos los creyentes lo verán como el Rey de Reyes. Además, la reacción de los discípulos, cayendo al suelo llenos de temor, indica la magnitud del acontecimiento. No se trató de una simple visión, sino de un encuentro directo con la presencia divina.